Bienvenidos al segundo día del Seminario Internacional Democracias bajo asedio, las incertidumbres del nuevo siglo en Perú y América Latina, que estamos realizando como parte de las actividades por nuestros 60 años de fundación. Esta y las próximas mesas se enmarcan en el tema del día de hoy: democracias y liberales, fragmentación, polarización y débil reconocimiento. Nuestra primera mesa discute las relaciones entre democracia y el reconocimiento o su ausencia, y en este debate van a participar Santiago Enría, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Carolina del Norte y actualmente profesor asistente en la Escuela de Relaciones Industriales y Laborales de la Universidad de Cornell. Ana Neira, exministra de Justicia y Derechos Humanos y docente de la PUC. Clara Elvira Ospina, periodista, fundadora y directora del medio digital Epicentro TV y parte del Consejo Editorial de La República. Ricardo Cuenca, investigador principal y exdirector general del IEP, que fue ministro de Educación durante el gobierno de transición y es doctor en Filosofía de la Educación por la Universidad Autónoma de Madrid. Vamos a entonces empezar, para no correr con los tiempos, con la presentación de Santiago Enría, que además le damos la bienvenida. Su primera mesa verde fue pandémica, así que fue virtual. Es la primera vez que va a estar en este escenario presencialmente. Adelante, Santiago. Bueno, muchas gracias, Paolo. Muchas gracias, Marisa, Hilda y a todo el equipo del instituto, como aprendí a llamarlo, por la invitación. Y muchas felicidades por los 60 años de vida institucional. Es un gustazo enorme visitar y estar aquí en su casa y realmente conocer de qué se trataba la famosa mesa verde. Es verde de verdad. Sí, bueno, voy a presentar algunas reflexiones sobre potenciales vínculos entre estos temas, ¿no?, de la democracia, los dilemas que involucra su profundización y las dinámicas políticas que caracterizan a la región hoy, basadas en un libro que acabo de terminar junto a un colega, Ken Roberts, que hace un seguimiento de 7 casos en América Latina, en América del Sur. El Perú no es uno de esos, así que hoy les voy a proponer salir un poquito más allá del Perú. Voy a tratar de ofrecer un marco general y en el camino tratar de tender algunos puentes entre el reconocimiento, la fragmentación y la polarización, que son los 3 ejes del día de hoy. Las democracias latinoamericanas, instaladas desde los años 80, han probado tener cierta resiliencia. Están ya sea bajo asedio o carcomidas, como nos dijo Mariana ayer, pero han probado tener cierta durabilidad, especialmente teniendo en cuenta el récord histórico de inestabilidad política y de cambios de régimen en la región. Las democracias en la región, sin embargo, se enfrentan a numerosos desafíos que son más bien endógenos. Procesos de erosión democrática, culminaron regímenes autocráticos en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, mientras que varios otros países como Bolivia, como Brasil, Ecuador han enfrentado y resistido con cierto éxito a las amenazas autocráticas. También es cierto que los regímenes democráticos en la región se han polarizado durante la última década en un número de casos, no en todos, pero en algunos, en unos cuantos, y hay enconados conflictos entre élites rivales, entre élites políticas rivales, en algunos otros casos, movilización social generalizada contra el orden establecido, o una expresión del descontento social masivo que a veces se conoce como estallidos sociales, y ustedes experimentaron uno o unos cuantos. Además, en muchos países los partidos políticos tradicionales han sido eclipsados por contendientes más radicales e intolerantes, mientras que los centros políticos se han debilitado en casi toda la región o han colapsado en gran parte de la región, lo que indica el correlato político de esto es una fragmentación creciente de los sistemas de partidos y en las legislaturas. Si bien la polarización en América Latina no produce bloques rivales bien organizados, como acá el Club Cienciano y el Deportivo Garcilaso, del que nos habla Paolo en su libro. Si bien la polarización nuestra no produce bloques rivales y a veces asume formas antisistémicas, un reflejo tal vez de la fragmentación social, también es cierto que los cambios voláticos del péndulo político entre gobiernos reformistas y conservadores y ahora de nuevas derechas o de extremas derechas parecen ser un sello distintivo de la nueva normalidad en la región. Y voy a empezar por preguntarme cómo hemos llegado hasta acá y tal vez dejar para la ronda de preguntas y respuestas algunos temas que queden pendientes. Bueno, Mariana ayer nos invitó en su presentación a pensar que no hay que tenerle miedo a la incertidumbre y al descontento, y que son partes constitutivas de las democracias. Y voy a plantear, para empezar, que la depolarización es otra de esas ideas que es natural
e incluso constitutiva de las democracias. De hecho, es la razón de ser de las democracias liberales como forma de régimen político. En contextos de alta desigualdad es necesaria, es tal vez saludable, para que grupos subalternos puedan desafiar jerarquías sociales, políticas, culturales enraizadas, y la falta de polarización, lo sabemos, tal vez como en el Perú, es tolerada o festejada por quienes están insatisfechos con el status quo o quienes se benefician del status quo. Si hay algo que sé, no sé cuándo la polarización es realmente un problema. Sí sé que es un problema cuando no existe. También puede ser un problema cuando agudiza incertidumbres y genera tensiones o temores sobre el apego de actores políticos y sociales a las reglas del juego democrático. En América Latina la polarización ha sido una norma histórica, ¿no? Casi siempre hemos estado polarizados, con excepción de los años 90, que lejos de marcar el fin de la historia fueron una especie de interregno, que resetearon los parámetros de la política y las fronteras de la polarización sin extinguir sus causas subyacentes, como sociedades fuertemente divididas por clases, jerarquías raciales, étnicas, de género y altos niveles de exclusión social. Y en ese contexto de los 90, la falta de polarización en la esfera partidaria era muy probablemente un reflejo de la falta de resistencia colectiva, una especie de un reflejo contingente de la fragmentación social, de la atomización política de grupos subalternos, como parte misma de la lógica del consenso de Washington, del que hablaron ayer casi todo el día. Vamos a pelearnos un poquito con Alberto más tarde. Entonces, las formas limitadas de inclusión compatibles con ese consenso no previnieron el surgimiento de actores sociales que repolitizaron y cuestionaron exclusiones y desigualdades, lo cual dio lugar a nuevas formas de polarización que se cristalizaron en lo que llamamos el giro a la izquierda a partir de fines de los 90. Esa polarización, entendida como una resistencia a las inseguridades y a las desigualdades del neoliberalismo, tuvo una expresión política en movimientos masivos de protesta que tumbaron presidentes en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, también en la elección de la izquierda en esos países, en Venezuela también, y en el fortalecimiento de otros grupos de izquierda, la otra izquierda, la izquierda socialdemócrata, por llamarla de alguna manera, en países como Chile, Brasil y Uruguay. Todos estos gobiernos lo que tienen en común es que procuraron una profundización de la democracia, un proceso abierto de profundización, pero todos coincidían en algo, ¿no? Hacer la democracia un poquito más inclusiva, participativa, más alineada con las necesidades y las demandas ciudadanas. Y un análisis de estas experiencias, que es lo que hago en mi trabajo, en análisis de las experiencias y las limitaciones, cómo culminaron, nos da pistas de dónde estamos ahora en la región, cómo están las cosas hoy en algunas partes al menos. Entonces vamos por partes. La izquierda en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador, accedió al poder tras el estallido de movimientos de protestas masivos en contextos de graves crisis y colapsos de sistemas de partidos, con el respaldo de mayorías populares abrumadoras y frente a oposiciones muy debilitadas y débiles instituciones como contrapesos. Figuras como Chávez y como Correa reclamaron y ejercieron el poderes constituyentes por medios plebiscitarios para refundar las instituciones del régimen bajo el control de liderazgos, el control hegemónico de sus partidos, de sus propios partidos. Pero las asimetrías de poder estaban en el corazón de estos proyectos y en el corazón de las tentaciones, lo que llamo en mi trabajo, las tentaciones autocráticas de segmentos de la izquierda en esos países, que a la larga generaron miedos, desconfianzas entre sectores de la oposición, desconfianzas que fueron en sí mismas polarizadoras. Abriría un paréntesis sobre Bolivia, pero lo voy a patear para la ronda de preguntas. Hubo más matices en el caso boliviano. El contraste son... Estamos bien con la presentación. En cambio, los partidos socialdemócratas que llegaron al poder en Chile, Brasil, Uruguay a principios del siglo fueron partidos más establecidos que habían sufrido la represión militar en el pasado, que habían participado en la reconstrucción de regímenes democráticos durante la tercera ola. Y estos estaban profundamente arraigados en las instituciones del régimen, o más que la otra izquierda. Y una vez que acceden al poder, su libertad de maniobra se vio un poco más restringida por la fuerza de partidos de oposición en legislaturas. Por ejemplo, el Frente Amplio tuvo una estrecha mayoría en la legislatura, el PT en Brasil y el Partido Socialista en Chile solo pudieron gobernar a través de coaliciones muy heterogéneas, multipartidarias, amplias, con partidos del centro, conservadores, que podían vetar cualquier intento de reforma más radical o medida que amenazara con las reglas básicas del juego.
Y en resumen, las izquierdas en Chile, en Brasil, Uruguay gobernaron en contextos donde el equilibrio de poder político y la vitalidad de los controles institucionales eran mucho más restrictivos que en la columna de la izquierda. Tuvieron poca capacidad de inclinar la cancha del campo de juego democrático y en lugar de ser presas de una tentación como autocrática, se enfrentaron a lo que llamo la tentación conformista, la oportunidad de lograr éxito político, reproducir éxito político, internalizando y adoptando las normas de comportamiento del régimen político que a su vez trataron o procuraron alguna vez transformar. La paradoja de estos casos es que Chile y Brasil se fueron polarizando a medida que pasó el tiempo, y a pesar de que experimentaron gobiernos moderados y sus partidos hicieron esfuerzos por contener o por amortiguar tendencias polarizadoras, ambos países, Brasil y Chile, fueron sobrepasados primero por protestas desde la izquierda, descontento desde sus aliados, que debilitaron a las izquierdas y ambos experimentaron luego el ascenso de procesos y movimientos políticos al otro lado del espectro. El caso brasilero es importante, bastante interesante para pensar. Nos demuestra que una izquierda radical no es una condición necesaria para el surgimiento de una derecha radical. Incluso las reformas modestas de inclusión social promovidas por el PT en apoyo de las mujeres, minorías raciales y étnicas y los pobres provocaron una oposición virulenta de sectores de extrema derecha y estos hicieron pocos esfuerzos por ocultar sus inclinaciones autoritarias luego con Bolsonaro. Entonces, un repaso de estas experiencias, que son bastante complejas, estoy resumiéndolas muchísimo, pero un repaso por estas experiencias nos da ciertas pistas para pensar en algunos puntos que quiero esbozar ahora para discutir en unos minutos. Entonces, voy a empezar a concluir. En primer lugar, una reflexión que quiero dejar es que si bien el espacio programático en el eje económico, en la relación Estado y mercado, se fue expandiendo a medida que el consenso de Washington se iba desconsensuando, se iba desatando, como nos decía Alberto ayer. La polarización también se fue intensificando en un eje social y cultural a medida que movimientos sociales buscaron visibilizar exclusiones y desatar el viejo orden social y cultural, a veces en ocasiones, a veces no, en alianzas con partidos de izquierda. Mientras la izquierda tradicional, históricamente en la región, dio prioridad a la clase social y a formas de movilización basada en trabajadores, los nuevos movimientos sociales reivindicaron el reconocimiento, la expansión de derechos de mujeres, de los ciudadanos LGTB, entre otros, y los pueblos indígenas, por ejemplo, apuntaron a desatar jerarquías sociales, raciales y de género en órdenes sociales y culturales tradicionales en esos países. Las reivindicaciones de movimientos feministas, por ejemplo, en favor de derechos reproductivos y la igualdad de género, desafiaron estructuras sociales patriarcales y generaron una fuerte contramovilización en redes religiosas católicas, evangélicas y de derecha, a menudo invocando a la protección y el nombre de la familia, ¿no? Por su parte, los movimientos indígenas en grandes partes de la región andina presionaron en favor de derechos culturales, económicos, ambientales y políticos basados en diferencias étnicas, desafiando siglos de dominación racial y étnica y desafiando incluso modelos económicos prevalentes. Aunque la izquierda política varió considerablemente su voluntad de incorporar estos ejes, en su capacidad de incorporar estas reivindicaciones sociales y culturales muy diversas, bajo un paraguas común, bajo un paraguas programático común y a veces coherente. En general, estas reivindicaciones que vinieron desde abajo se han reflejado en el eje de la competencia electoral, en el eje competitivo de izquierda a derecha, que si no lo quieren llamar así está bien conmigo, pero en el eje de la competencia y han intensificado la disputa. Y no sorprende entonces que las derechas en América Latina hoy combinen un apoyo fuerte a la ortodoxia neoliberal con una vigorosa defensa del orden social y cultural tradicional. Además de apelar al conservadurismo cultural y social, los líderes de extrema derecha han politizado en gran medida cuestiones de ley y orden, la delincuencia, la seguridad, todo esto para ampliar su base social o potencial base de apoyo entre sectores populares que de otro modo no apoyarían estas expresiones. No, es una especie de respuesta potencialmente efectiva, potencialmente formidable al llamado al dilema conservador de las derechas en una región plagada por violencia criminal y una manera de articular políticamente a sujetos sociales heterogéneos, débilmente
conectados a intereses fragmentados detrás de nuevos liderazgos, a veces antisistémicos. La segunda reflexión, en segundo lugar, aunque la politización puede ser desencadenada por los conflictos políticos generados por las fallas de las democracias, las limitaciones de la democracia, mucho de lo que hemos hablado ayer, las fallas en generar crecimiento económico sostenible, reducir las desigualdades, proveer servicios públicos, mantener el orden público y la seguridad, temas que agudizan el descontento. Es importante reconocer que hay ciertos éxitos democráticos, aunque sean modestos y a veces simbólicos, también pueden convertirse en una fuente de polarización política. Los esfuerzos de gobernantes, por ejemplo, y de sus movimientos sociales aliados en profundizar la democracia, promoviendo la igualdad de género, reconociendo los derechos de minorías sexuales, empoderando a las minorías raciales y étnicas, e incluso redistribuyendo algo de ingreso, pueden provocar o suelen provocar reacciones los defensores conservadores de órdenes sociales tradicionales, o los que llamaría de alguna manera los demócratas contingentes, por no llamarlos recalcitrantes, o quienes están de acuerdo con la democracia siempre y cuando ésta no desafíe el orden social establecido. Estas reacciones pueden no solo buscar retroceder avances en materia de políticas públicas, pero restringir los derechos y las libertades democráticas que hicieron posibles esos avances en primer lugar. Entonces, contrariamente a la intuición, tal vez, lo tiro a punta a título de provocación, tal vez la polarización contemporánea de hoy puede ser un producto de algunos de los magros éxitos y triunfos de nuestras débiles democracias. Una consecuencia de los avances en materias de reconocimiento de grupos tradicionalmente excluidos, de su acceso a esferas de poder y de cierta redistribución, ¿por qué no? En tercer lugar, y ya con esto concluyo, los dilemas de actores sociales y políticos que impulsan un proyecto, una agenda redistributiva y de profundización de la democracia en contextos de alta desigualdad son claramente mayúsculos. Actores de izquierda difícilmente pueden esperar desafiar desigualdades sociales y económicas arraigadas sin generar polarización. Es necesaria. Antagonizar a los defensores del status quo es necesario. Conciliar esa polarización con la democracia liberal no es una tarea fácil, y si bien la idea de profundizar la democracia resonó en todos los casos que he estudiado, fue un objetivo muy elusivo y es parte del carácter de la polarización que observamos hoy, si no lo quieren llamar polarización, de las dinámicas políticas que vemos hoy. Profundizar la democracia no fue tarea fácil en la izquierda, por así llamarse, populista. Incluso donde hubo un progreso muy significativo en materia de inclusión política, de reconocimiento, de inclusión social, de empoderamiento de las mayorías populares, como en Bolivia, esos avances sin precedentes que transformaron el teatro político boliviano y la historia del país, estuvieron en tensión creciente con la protección de derechos de las minorías, del Estado de Derecho, o es decir, con las dimensiones, con las patas liberales y republicanas de la democracia. En el largo, si bien coexistieron en tensión en el corto plazo, en el mediano y largo plazo, tuvieron efectos muy desestabilizadores, incluida una elevada y creciente violencia social y política. Ni que hablar del caso venezolano y la destrucción de la democracia en ese país. Pero también fue un objetivo difícil de armonizar en los otros casos, en los casos de las experiencias de la izquierda, por llamarlo como su amigo Vargas Llosa, vegetariana. O socialdemócrata, donde los avances en la dimensión de la contestación pública, del pluralismo institucionalizado, un respeto mayor a los límites de las instituciones de la democracia liberal, coexistieron con una fragmentación creciente de sectores populares. En otras palabras, este es el último punto, las fórmulas de liberalismo sin mucha inclusión, que fue priorizada por la izquierda socialdemócrata, o inclusión, mucha inclusión, pero con poco liberalismo, priorizada por la otra izquierda, la izquierda populista, fueron equilibrios inestables. En las experiencias comparativas, cuando los pensamos en un marco comparado, ambas produjeron importantes desequilibrios y ambas agudizaron incertidumbres. Tal vez Uruguay es una excepción parcial, un caso que logró un mejor equilibrio, sobre el cual podemos hablar un poquito más adelante si hay interés.
Un desafío, ya voy cerrando, Paolo, prometo, tanto para fuerzas políticas progresistas como para nosotros en estos círculos, en la academia, en el debate público, es identificar más claramente las oportunidades y limitaciones que tienen proyectos reformistas que están fuertemente comprometidos a operar dentro de los parámetros de las instituciones de la democracia liberal, lo que ayer Alberto llamaba con ley, y las condiciones que les permiten avanzar sin desestabilizar la democracia. La descripción del programa sugería que es un momento de incertidumbre. Mariana lo problematizó ayer, y sin problematizarlo más, sobra incertidumbre. No voy a decir que es buena ni mala, pero no me atrevo a pronosticar nada. Lo dejo acá y espero que continuemos la conversación en unos minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Continuamos con Ana Neira. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos y todas. Agradecer la invitación, por supuesto felicitar al IEP. Yo aquí siempre digo que me siento medio de invitada externa porque yo soy abogada y el IEP está formado sobre todo de politólogos, pero siempre me han acogido con mucho cariño y agradezco que instituciones como el IEP se mantengan por tanto tiempo porque creo que revela la importancia de la investigación interdisciplinaria y sirven para todos los que queremos hacer investigación basada en evidencia, que creo que es muy importante, sobre todo por la coyuntura que está viviendo el país, así que felicitar, por supuesto, el aniversario y agradecer la invitación. Cuando Ricardo me comprometió a esto hace un año, yo recuerdo que estaba en Guatemala y yo pensaba que era para ese momento y le dije, no, yo estoy ahorita en otra actividad, en otras preocupaciones sobre democracia un poquito más complejas, más inminentes. Estaba observando la postelección en Guatemala en ese momento. Pero bueno, creo que este año ha servido también para que yo misma pueda reflexionar mucho y algo de lo que he podido ver se los quiero contar hoy, por supuesto, desde un enfoque que tendrá un aspecto de alguna manera jurídico, pero también intentará tener un aspecto desde el enfoque que creo que releva más la investigación del IEP, ¿no? En ese sentido, yo quería un poco incidir en intenté que fueran 3, pero van a ser unas 5 ideas grandes, ¿no? Una primera que creo que no hay que entrar demasiado en datos, pero creo que todos conocemos, tiene que ver con la falta de apoyo que existe respecto de la democracia en la ciudadanía en América Latina y relacionado con esto la falta de satisfacción respecto de la democracia, ¿no? Que aunque parece lo mismo, no es exactamente lo mismo, ¿no? Esto es preocupante en casos como el peruano. Mucho se ha escrito sobre cuáles pueden ser las causas al respecto, probablemente también un sobredimensionamiento de lo que debería ser la democracia en algún sentido, desde una visión un poco más amplia sobre democracia. Evidentemente, quien contesta encuestas como Latinobarómetro, no todos tenemos en la cabeza la misma noción de democracia, pero sí es cierto, y mucho de eso se conversó también ayer, que algunas cuestiones como brechas de desigualdad, como eventualmente alguna insatisfacción sobre políticas públicas que no resuelven problemas, generan que haya esa también insatisfacción con la democracia como la que se cree es un poco la causa de los males, aun cuando no necesariamente lo sea, ¿no? De hecho, también esto tiene vinculada la idea de la falta de confianza en instituciones, en particular partidos políticos, pero también de manera más creciente los propios organismos electorales, cosa que no pasa solo aquí, sino también en la región por diferentes razones, que ahora comentaré un poquito más. Y creo que una cosa que también puede preocupar en países como este, la idea de la confianza interpersonal que también se va agravando, ¿no? Creo que es una cuestión que a veces no miramos tanto, pero creo que también es un dato que habría que analizar, ¿no? ¿Por qué tenemos esta dificultad de tener esta confianza en la otra persona? Incluso cuando se ven los índices, somos tal vez el país que confía menos incluso en personas de nuestra misma ideología, de nuestro mismo grupo nacional, ¿no? Cosa que no pasa en otros países. Una segunda idea que quería mencionar es algo que sí creo que debe preocuparnos, y lo ha relevado mucho recientes estudios que se han realizado también por el IEP en relación con el Barómetro de las Américas, es el incremento de la falta de confianza en las elecciones, ¿no? Eso es algo que de alguna manera creo que todos, o más o menos todos, creo, coincidíamos en que las elecciones se desarrollaban de una manera, ¿no es cierto?, con estos parámetros básicos, ¿no? Limpias, periódicas y todo lo que consideramos que era como la base del trato democrático.
el hecho de que las acusaciones de fraude nunca probadas de las últimas elecciones hayan de alguna manera mermado esto, creo que sí es algo que hay que ponerle alertas, ¿no? Porque si bien, y creo que aquí, quienes estamos aquí, ojalá que también la mayoría de quienes nos escuchan, están convencidos de que este fraude nunca se produjo y que los organismos electorales actuaron de manera correcta, esto no necesariamente ha derivado en que no hayan mermado la confianza de los organismos electorales, ¿no? Y en esa línea, creo que se ha generado, y ya no solamente en el Perú, sino en la región, una serie de agravación a los ataques a los organismos electorales. Hace poco Lorenzo Córdoba, quien ha sido, como seguro muchos de ustedes saben, consejero del INE, él señalaba que había varias formas de atacar a los organismos electorales, ¿no? Que pueden pasar desde la descalificación o el insulto, que es algo que también se ha hecho aquí de alguna forma, pero también pasa en otros países de la región. Luego ya el acoso, que viene en términos jurídicos, con denuncias, ¿no es cierto?, con eventualmente juicios políticos. Y aquí podemos pensar lo que se quiere intentar hacer aquí en el Perú, pero también lo que en su momento se hizo en Ecuador, lo que se hizo en México, lo que se hace de alguna manera en México también contra algunas autoridades. Hay que pensar que la primera sentencia que llega a la Corte Interamericana, justamente para defender a una autoridad electoral por un juicio político, es por un caso ecuatoriano. Justamente para defender la independencia de las autoridades electorales, su posibilidad de ejercer su cargo fuera del poder político. Pero eso también ha sido una forma de ataque que, como digo, hoy nosotros en Perú estamos viendo como novedosa, pero lamentablemente no es tan novedosa en la región. Y es por eso que creo muchos alzamos nuestra voz de alerta frente al intento de querer someter a los organismos electorales también de este modo, ¿no? Y luego otros mecanismos, también a veces medios indirectos, pero no por eso inexistentes, vienen del lado de los recortes presupuestales. En el caso del acoso, perdón, no lo mencioné, también viene, bueno, ya el acoso más, entre comillas, directo, ¿no? Ataques violentos, aquí pensemos seguro en la resistencia y todas sus variantes, que también en su momento atacaron a los organismos electorales, pero no se limitan a esto, ¿no? La amenaza de reformas legales, que es un poco lo que está viviendo de algún modo México hoy, pero en algún sentido también está detrás de algunas de las propuestas que se presentan aquí en el Perú de alguna forma, ¿no? Y finalmente, y eso tal vez que creo que sí es una cuestión de la que habrá que estar alertas en los próximos meses, es la posibilidad de la cooptación de los organismos electorales por personas vinculadas al poder político, ¿no? Que es algo que tiene que ver de manera directa, cooptando la elección del jurado de Ompi Reniec, y en el caso peruano también con el control de la Junta, que como sabemos ha sido parte de la agenda reciente del Congreso. No solo pensando en la Junta y los jueces, sino también pensando en los organismos electorales y esa afectación, ¿no? Otra cosa que quería mencionar tiene que ver más bien ya con la idea de las reformas, ¿no? Que es algo que también se ha mencionado mucho como un elemento que ha, no sé si ayudado, pero por lo menos que se intentaba que colabore en el marco de todo este esquema. Es cierto, creo que hay que decir, y creo que muchos lo han mencionado bien, que las reformas en el Perú, las recientes políticas, sobre todo han ido desde un espacio institucional, ¿no? Y creo que eso es una crítica válida, legítima, y creo que eso es algo que hay que aceptar, y no por eso me parece necesariamente desmerecer la reforma, pero sí reconocer con ello cuál podía ser su enfoque y su posibilidad real, ¿no? Sin embargo, como también todos sabemos, aunque la ley no puede resolverlo todo, sí puede generar algunos incentivos posibles frente a su funcionamiento. Lamentablemente, pues casi todo, yo justo hace unos meses estuve haciendo un informe de balance un poco de lo que queda de la reforma política última y en realidad casi ya no queda nada, ¿no? Porque de alguna manera, cuando digamos, pensando primero en la idea de la bicameralidad, que es algo que puede uno estar a favor o en contra, el modo como eventualmente se ha aprobado creo que le quita mucha de la legitimidad que algunos pensamos que podría tener una respuesta de este tipo. Incluso creo que quienes de alguna manera defendíamos en su momento quitar la posibilidad o mejor dicho, permitir que puedan reelegirse de manera inmediata a los congresistas, creíamos, no sé si con demasiado optimismo, que esto podía generar una suerte de incentivos para el actuar correcto, ¿no? Como una especie de accountability más directa, ¿no? Pero claro, creo que esto funcionaría cuando tuviéramos entre nosotros seres racionales que actúan de esa manera, ¿no? Y pensando en proyectos más a largo plazo y en construir trayectorias políticas o por lo menos trayectorias profesionales con cierto nivel de continuidad, ¿no?
Cuando frente a nosotros personas que más bien piensan en el corto plazo y el beneficio inmediato, el favorecimiento a más estructuras informales o incluso ilegales, parece que la accountability no se genera de la misma manera como estamos viendo lamentablemente en los últimos tiempos, ¿no? La idea de la eliminación del voto referencial ya no existe porque se restituyó. La participación ciudadana en la selección de candidaturas a través de la democracia de las elecciones primarias ya no existe porque se quitaron como única opción. Se ha retrocedido en la paridad de alternancia y, por supuesto, seguro querrán seguir retrocediendo más. Y bueno, varias otras cosas lamentablemente continúan, ¿no? Otra idea que yo quería mencionar tiene que ver, y se lo escuchaba a Patricia Zárate a propósito de justamente del seminario, y creo que también a Paola a propósito de presentar el seminario en un programa hace algunos días, la idea de que la democracia también se desprestigia por el modo como se ejerce, ¿no? Evidentemente, y creo que ahí parte del cuestionamiento, creo que legítimamente se hace, es que no se ha sido capaz de responder de manera eficiente a problemas concretos por los gobiernos, por las estructuras, ¿no? Y esto vale para Perú, pero también vale para otros países de América Latina, evidentemente. Ahora, cuando veía un poco la sumilla de esta mesa, ¿no? Miraba este cambio, ¿no es cierto?, de instituciones como la vacancia, se mencionaba como instituciones de cambio de gobiernos. Y claro, yo creo que definitivamente el uso de instituciones como la vacancia, como la elección del Congreso, lamentablemente se han vuelto lamentablemente de uso frecuente, ¿no? O por lo menos están en el imaginario popular de manera más, digamos, fácil. Creo que hace algunos años, ninguno de nosotros, yo lo veo un poco incluso en mi práctica docente, yo antes le dedicaba a la vacancia, creo que 10 minutos en una clase de un ciclo de 4 meses, ¿no? Ahora le dedico una clase completa, sino 2 o 3, con ejemplos y sentencias y casos prácticos, ¿no? Porque se ha vuelto algo de relevancia en el debate jurídico constitucional y porque es importante algunas herramientas, pero de alguna forma también, lamentablemente, no una perspectiva de debate, es una perspectiva más de uso, está en la cabeza de los políticos, ¿no? Y claro, esto creo que es peligroso, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando, bueno, yo trabajaba en el Ejecutivo en la época de la elección del Congreso, en el 19, y recuerdo mucho que había mucho sentir, incluso en espacios técnicos, sobre que debía disolverse el Congreso, ¿no? No había fuerzas, para serles honesta, de contrapeso, o sea, nadie era como, no deberían, ¿no? El contrapeso venía un poco de nuestra propia interna, que decíamos, están seguros, piénsenlo bien, analicen, ¿no? Porque, bueno, en algún punto se supo que se podía hacer, no tuvimos tanta implicancia en la decisión final, ¿no? Igual cuando, me acuerdo ya en julio del 20, que yo sí estaba ya en el ministerio, yo ya era ministra, la gente creía que Vizcarra podía disolver el Congreso por segunda vez en julio del 20, ¿no? Y claro, ahí sí, en un rol un poco más activo, era como eso no se puede hacer, ¿no? Eso no está permitido. Pero claro, estas cuestiones no deberían depender, creo, solo de la buena voluntad, entre comillas, de los funcionarios en el cargo, sino también de algunos controles, candados, usos correctos de las instituciones que deberían existir, ¿no? Pienso en ese sentido, pensando en el cambio constante de gobiernos en Argentina, en Ecuador, pienso si la muerte cruzada famosa puede ser esa solución. Yo hace algunos años lo planteo ya a alumnos en el debate. Algunos escriben convenciones ellos de 5 páginas sobre por qué sí, y creo que también hay que pensar en la institucionalidad que se podría ver afectada por figuras como esa también, ¿no? Creo que parte del problema, y con esto prometo que voy cerrando, es que por un lado, frente a situaciones como la de septiembre del 19 con la disolución, parte del problema es que el Congreso ha respondido con un avance y repotenciamiento de sus funciones, pero con una limitación de las funciones del Ejecutivo, ¿no? Y si nosotros lo vemos, creo que hasta en 3 ejemplos, ¿no? Uno, la confianza hoy, la cuestión de confianza ya no se puede usar como se podía usar en el 19, porque se han limitado los temas por los que se puede presentar y porque ahora solo la denegación puede ser expresa, ya no se puede interpretar en los hechos como se hizo en septiembre del 19, ¿no? ¿Esto es malo? No necesariamente. Podría ser bueno. Pero claro, en la práctica, ¿qué ha implicado esto? Que ya no haya disolución del Congreso, porque claro, un Congreso no va a decir, sí, claro, me negaste la confianza, disuélveme.
Si ustedes recuerdan en ese contexto que el presidente del Congreso dijo que tenía que estar de acuerdo, perdón, el presidente del Tribunal Constitucional dijo, con la sentencia que convalidó esta modificación, que tenía que estar de acuerdo el Congreso para ser disuelto. Eso claramente no va a suceder, ¿no? Entonces, ¿queremos ser un país en el cual no se pueda disolver el Congreso? De repente sí, y entonces hay que tener un debate abierto, específico, que diga, ok, en este país no se va a permitir la disolución del Congreso, perfecto. Pero como correlato, el Congreso sí puede vacar al presidente, sin ninguna limitación, porque la vacancia por incapacidad moral se introduce de manera igual de amplia. El TC acaba de decir hace muy poco que la interpretación la hace de manera absolutamente libre el Congreso, no hay ninguna limitación, ninguna pauta, ningún parámetro para darle contenido. Y por otro lado, también el Congreso puede aplicar el juicio político de manera amplia, como lo ha estado haciendo con diferentes otras autoridades, pensemos en la Fiscal de la Nación, la Junta Nacional de Justicia, entre otros, ¿no? Con interpretación también súper amplia de la infracción constitucional y eventualmente del juicio político, ¿no? Perdón, de la falta grave también para la Junta, ¿no? Creo que, y con esto sí prometo que cierro, creo que el problema que está detrás también de esto es que se olvida que en democracia es esencial que haya una limitación del poder y contrapesos entre instituciones, ¿no? Creo que ese principio esencial que de alguna manera todos considerábamos que era como lógico, se ha perdido porque quienes tienen que hacerse contrapesos lamentablemente no lo están haciendo. En general, y esto lo pienso en muchas cosas, seguro Ricardo también nos hablará un poco más de otros temas, pero en general, si nosotros nos ponemos a pensar, cuando había, por ejemplo, ¿no? Para salir un ratito de los temas de partidos, cuando había eventualmente alguna cuestión vinculada con, no sé, la currícula de género, ¿no? Y el Congreso la quería sacar, venía el Ejecutivo y se peleaba y se plantaba y luchaba frente a eso, venía el colectivo, había algún tipo de resistencia de alguien que hacía contrapeso. Eso hoy cada vez más se está perdiendo. Y se pierde además porque los remanentes que nos podían ayudar de alguna forma, que eran el Tribunal Constitucional, ya no lo hace. Que era eventualmente la Defensoría. Miremos qué tipo de demanda de constitucionalidad ha presentado hoy la Defensoría con más bien cuestionar cosas como una ley de extinción de dominio que lo que busca es quitarle patrimonio a personas que han delinquido, por lo menos potencialmente tienen bienes de procedencia que no pueden acreditar. Tal vez una de las cosas más terribles que hizo el tribunal recientemente, bueno, el año pasado, es sacar una sentencia en la que ha dicho que solo se puede controlar al Congreso si es que eventualmente viola derechos fundamentales al tomar decisiones, ¿no? Esa sentencia que seguro muchos de ustedes escucharon porque fue muy cuestionada, es un competencial que se presentó entre el Congreso y el Poder Judicial. Lo peor es que ahora ha permitido una nueva demanda en el mismo sentido del Tribunal Constitucional, que aparentemente incluso iría más allá, porque pensemos, la salida de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, si algo estaba involucrado en esa salida, era la potencial vulneración de sus derechos fundamentales. Entonces, parece que era el espacio indiscutible de control desde un poder judicial de esta acción. Pero incluso eso, ahora el tribunal parecería que va a decir que no se puede controlar, ¿no? Entonces, cada vez más el tribunal cede ese rol de contrapeso. Y creo que eso hoy, en el contexto en que nos encontramos, es peligroso, ¿no? Creo que todo esto, lamentablemente, no contribuye primero al prestigio, a la confianza frente a la democracia, pero además a la sensación que tengamos nosotros de que realmente vivimos en un espacio en que las instituciones cumplen su rol y colaboran para que el régimen finalmente funcione. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, y continuamos con Clara Elvira Ospina. Bueno, yo quiero primero darle las gracias al IEP por invitarme, por permitirme participar en esta mesa, felicitarlos por los 60 años. Considero que intentar entender al Perú, analizar, estudiar al Perú debería considerarse doble, así que no creo que sean 60, sino 120 años de fundación del IEP. Y bueno, yo, de formación profesional, pues tiene que ver obviamente con el periodismo, las comunicaciones y cómo nosotros hace algún tiempo, no hablo del momento en el que el periodismo era periodismo militante político,
por lo menos en Colombia, en ciertos años de la violencia muy duros, sino en tiempos recientes el periodismo era un observador de la crisis, pero hoy es un partícipe de la crisis. A ver, sí, dale. Entonces, por eso quiero plantear esto como que tenemos unas crisis compartidas entre el periodismo y la democracia, ¿no? Vivimos una situación bastante similar, más de la que se puede creer. Empiezo por mostrarles esto, que es una encuesta de confianza mundial. Les preguntan a los encuestados si confían en los negocios, en las ONG, en el gobierno y en los medios. Entonces, los grandes de la izquierda son 2022 y los de la derecha, chicos, son 2020. No sé qué tanto se ve, pero pues confían en los negocios. Confían en los negocios, no confían en los gobiernos, no confían en los medios. Y ¿cómo los ven? Como divisivos, como responsables de la división. ¿Quiénes? Los medios y los gobiernos. Y luego les preguntan en Estados Unidos a los ciudadanos, ¿ustedes en qué medios confían? ¿Y en quién confían? En el Weather Channel. Pero de lejos, ¿ven qué lindo se ve? Y el New Yorker es el penúltimo de ese cuadro, que no sé qué tan chico se ve ahí, y el New York Times tiene 12 puntos de credibilidad. ¿No? Eso, por supuesto, también es producto de lo que hizo Donald Trump, de la campaña de desacreditar a los medios, de combatir a los medios, porque lo que pasa es que los medios y los políticos estamos disputándonos el favor de la opinión. Y en esa pelea hemos perdido todos, porque nos hemos vuelto radicales, pasionales, divisores, y hemos perdido el rumbo, creo yo, mucho los medios de comunicación. Entonces uno dice, no, bueno, pero de pronto aquí sí la cosa está mejor. Bueno, esta es la encuesta del domingo, ¿no? Ustedes la vieron, 71% no confía nada en la presidenta Dina Boluarte y 18% no confía poco. O sea que... pero de pronto el Congreso sí es un freno, no, el 69% no confía nada y el 20% no confía poco en el Congreso. Ah, bueno, pero nos queda un resquicio. De pronto no confían en los políticos, pero confían en alguien. Esta es la confianza en los medios de comunicación, la evolución de la confianza en los medios de comunicación en el Perú. Y es dramática. Empezamos en el 2006 este cuadro, en 49% y vamos en 25%. Y hay un momento interesante, el 2012, ¿no? Como un renacer de la confianza de los ciudadanos en los medios. Supongo coincide con el triunfo de Humala después de lo que pasó con esta pelea tan brava que hubo en los medios. De alguna manera la reivindicación del periodismo en ese momento funcionó y subió a 54% y más o menos la caída fue de 14 puntos hasta el 17, subió después del 17 al 19 un poquito, puede ser margen de error, ustedes saben, pero la caída dramática del 21 probablemente no permitirá recuperar. Esa curva es muy marcada después de lo que nos pasó en el 2021, y no estoy hablando de lo que me pasó a mí, sino de lo que le pasó al país, pero también de lo que me pasó a mí. Y esta es la comparación con América Latina, ¿no? Solo le ganamos a Trinidad y Tobago. Eso está bien, mi esposo está en este momento en Trinidad y Tobago, le voy a decir que no, que lo vea luego. Esta es la confianza en los medios, esta es una encuesta de Ipsos, la confianza en los medios detallada, ¿no? La única que tiene ligeramente más confianza, el único medio es la radio, 50 sobre 45, y todos los demás tienen más desconfianza que confianza. La televisión, los programas en YouTube, todos por debajo, más caída la confianza, más grande la desconfianza que la confianza. No es una casualidad que los riesgos globales que ha identificado, que se han identificado para los próximos 2 años, 2 de ellos tengan que ver con el tema que nos ocupa.
El riesgo número 1 para los próximos 2 años, y este es el Foro Económico Mundial, es la misinformation and disinformation. Y el número 3 es la polarización social. Y creo que eso es muy elocuente de lo que pasa. Los eventos climáticos catastróficos son el segundo, en la mitad de ellos dos. Y luego entonces uno puede pensar, bueno, ya, entonces, ¿qué está haciendo esta sociedad? ¿Qué estamos haciendo para volver a confiar en los medios, para creer, para estar mejor informados? ¿Qué estamos buscando? No nos están dando buenos contenidos, estamos buscando algo. Queremos tener información, queremos formar criterio, queremos tener un criterio serio que nos permita tomar decisiones. Bueno, esto es un proyecto peruano muy exitoso que ya llegó al Madison Square Garden, que tiene 4.700.000 suscriptores en YouTube, hablando huevadas. Y no es envidia, pero también. Tienen un éxito financiero, un éxito de impacto, un éxito, como les digo, se van a presentar en el Madison Square Garden y están vendidas todas sus entradas, sobre la base de burlarse del cojo, del ciego, del gay, del negro, de todo, ¿no? Bueno, tienen 4.700.000 suscriptores en YouTube y un modelo de negocio envidiable. El periodista más influyente de la red en el Perú es Marcos Cifuentes, y lo ha sido en la encuesta del Poder consistentemente durante muchos años. Y su cuenta tiene 312.000 suscriptores. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo la sociedad para que no triunfe hablando huevadas? No es que no triunfe, sino que no triunfe por encima de contenidos periodísticos. ¿Y qué están haciendo las plataformas? ¿De quién dependemos? Dependemos de unas plataformas que deciden qué podemos ver, qué nos ofrecen, qué nos sugieren. No vean nunca, nunca las 10 imágenes más impactantes de antes de morir, que se tomaron antes de morir, porque a partir de entonces no les van a sugerir nada más sino 10 imágenes impactantes de algo. Bueno, ¿quién decide eso? Somos nosotros un instrumento de esas plataformas. Y entonces Facebook hace poco decidió esto. Voy a eliminar la pestaña de noticias porque es mucho problema. Y cuando la vuelvan a necesitar para una campaña electoral, para lo que sea, van a volver a activarla. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros y muchos medios transmitíamos por Facebook y de pronto teníamos 35.000 vistas y bajábamos a 350 vistas. Ah, es que ha cambiado el algoritmo. Google cambió recientemente el algoritmo. Google permitió la inteligencia, generar contenidos con inteligencia artificial. Y muchos medios dijeron, bueno, esta es la mía. Pongo una inteligencia artificial que escriba las notas básicas del clima, del dólar, de la previsión de cosas, ¿no? Las cosas básicas. Empezaron a hacer y Google dijo, uy, no, se les fue la mano. Mucha inteligencia artificial. Entonces ahora voy a premiar el contenido valioso. El contenido valioso es el contenido original que yo decido que es bueno. Y entonces todas las páginas se cayeron y todos bailamos al ritmo del algoritmo de Google, porque caerse en vistas pues es dramático. Y entonces no nos ven o ven otras cosas, entonces, pero habrá plata, ¿no? Esta es la inversión publicitaria y no sé qué tanto se ve para ustedes. Esta es la inversión publicitaria más actualizada, publicada del 2022, que muestra el de la derecha, el 38.3 es la televisión, el 33.7 es Internet. Y de ahí para abajo los periódicos pues muy caídos. Y en este cuadro, que está más chiquito aún, pero creo que ustedes sí lo pueden ver, se ve que en el año 2018, la televisión tenía 284 millones de dólares y hoy tiene 215. Se fueron 70 millones de dólares. ¿A dónde se fueron? A digital prácticamente. En el 18 tenía 107 millones de dólares y hoy tiene
189. ¿Se fueron a los mismos medios en digital? No. Se fueron a los portales que tienen ojos, porque los ojos son la paga. Es claro cuando dicen, si no te cobran es porque tú eres el pago, pues cuando ves cosas gratis en Internet, son tus ojos los que están pagando lo que ves. Y entonces, si alguien quiere anunciar en algún lugar y decide que quiere apoyar a un medio, dice, pero quiero ver sus números. Y si sus números son chiquitos, pues entonces mejor le dice al algoritmo, ponme tú la pauta. Y permiten que el algoritmo les ponga la pauta. Y adivinen a quién se la ponen. Hablando huevadas. ¿Es eso lo que queremos? Esto no es un fenómeno peruano, esto no es un fenómeno latinoamericano, este es un fenómeno mundial. El New York Times tiene 10.800.000 suscriptores en el mundo. Entonces uno dice, claro, es muchísimo. ¿Vive el New York Times de las suscripciones? No. ¿Pagan los ciudadanos peruanos suscripciones? No. ¿Pagan 30 soles? No, bastante pocos, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de la ciudadanía y de los empresarios en que el debate público y el debate en los medios se haya degradado de esa manera? Cuando necesitas bailar la danza del vientre para que la gente te vea, te pones a bailar la danza del vientre, porque necesitas sobrevivir. Y por eso hay que juzgar a los medios por buscar el clic, por buscar y hacer notas de gatitos. Pero también hay que juzgar a la ciudadanía por no apoyar a los medios, por no darle sus ojos a los medios. Y no digo que no tengan responsabilidad, que no tengamos responsabilidad, tenemos muchísima y hacemos parte de esa crisis. Pero la crisis es compartida con la ciudadanía, que le cuesta trabajo entender que un debate profundo, alturado, requiere tener información sólida y requiere tener periodistas serios y comprometidos. Pero si los periodistas serios y comprometidos con la democracia no tienen con qué vivir, van a hablar huevadas. Yo lo dejo por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara Elvira. Seguimos con Ricardo Cuenca. Muy buenas tardes con todas, con todos. Quiero empezar agradeciéndoles mucho que estén aquí. En el IEP nos encanta tener la casa llena y sobre todo llena de amigos, de amigas que como nosotros les interesa pensar el Perú. Además, estar muy contento de compartir la mesa con Ana, con Clara Elvira, con Santiago, con la moderación de Paolo, sin duda, para hablar de... yo iba tomando notas porque estoy obsesionado con el tema que voy a presentarles ahora. He anotado varias cosas, Marisa, para nuestro PI posterior, que tiene que ver con algo que creo que nos llama mucho la atención, y es cómo, desde el punto de vista de la polarización que mencionaba Santiago, de la desconfianza que mencionaba Ana, de la degradación de los medios que mencionó Clara Elvira hace un momento, estamos asistiendo a un proceso general de fragmentación de la sociedad que termina siendo un elemento más que preocupante si queremos ver el futuro de nuestra vida conjunta, de nuestro vivir de manera conjunta. Por eso quiero empezar, para darle un marco a mi presentación, que solo tiene una idea, y una idea muy micro, empezar con este marco a partir de lo que Mariana Heredia nos dijo ayer por la tarde en su conferencia, que me sirve mucho, se lo decía anoche, me va a servir mucho el final de lo tuyo para empezar mi presentación, porque dijo dos cosas que creo que son muy importantes además para esta mesa, ¿no? La idea de cómo tenemos que entender esta situación democrática desde un ámbito cultural,
y cómo la sociedad se ha cada vez más consolidado como una sumatoria de individuos. Y esto pone en serias dudas la cohesión social mínima que se necesita para que haya una democracia. Y por lo tanto, la amenaza de la fragmentación aparece permanentemente como ese fantasma que hace años atravesaba el mundo. Y digo que me sirve como marco porque lo que quiero presentarles es algunas ideas sobre el reconocimiento, la democracia y la política en el Perú. Ideas que todavía están tejiéndose, han tenido un alto en el camino con la publicación de un documento de trabajo sobre esto, gracias al apoyo de la Fundación Forti y de los colegas del IDEPUC, pero que todavía están tejiéndose y que espero ahora puedan avanzar en este tejido luego de las conversaciones y de escuchar y de participar en el seminario que el Instituto ha organizado. Porque con SDDT se acabó una fase, pero se abre otra, en la que todos ustedes van a ayudarme a transitar. Y es que la tesis principal que propongo y la única idea que quiero compartir con ustedes esta tarde es que la precarización de la democracia y la política en el país es consecuencia del no reconocimiento del otro. Del no reconocimiento del otro como un sujeto interlocutor, capaz, razonable para discutir, es decir, como un sujeto político. Y no me refiero con esto solo al reconocimiento expresado por las asimetrías culturales, como diría Honneth, sino a la imposibilidad de que ese otro diferente pueda discutir en la esfera pública asuntos públicos de una manera lo más simétrica posible, independientemente de su origen, su manera de pensar, su postura ideológica o política. El solo hecho de reconocerlo como una persona, insisto, que razonablemente puede iniciar una interlocución es la base fundamental de esta precarización de la democracia y de la política peruana, pero creo que también de algunos otros países de la región. Allí donde, va a sonar medio habermasiano esto, pero allí donde el diálogo deja de ser un instrumento para volverse la base de la democracia, es donde efectivamente creo que tenemos que mirar con un poco más de detenimiento. Estas ideas aparecieron buscando explicaciones a lo que sucedía, ¿no es cierto? A los medios que consumíamos o que consumimos, mirando cómo cada vez más se degrada la democracia y la política peruana y cómo estos asedios se han vuelto ya no anécdotas en nuestra historia, sino más bien el diario de todos los días en el país. Y en esto la ciencia política ha aportado muchísimo, tratando de darnos muchas pistas de por qué es que estamos como estamos. Y que en la mayoría de los casos han acertado con mucha claridad respecto de por qué es que estamos como estamos. Sin embargo, este asedio a la democracia y esta precarización de la política avanza mucho más rápido y mucho más intensamente que las propias explicaciones que nos han ofrecido hasta el momento. No quiero hacer un balance ni pretendo hacerlo, pero desde mi perspectiva, toda esta reflexión proveniente principalmente de la ciencia política, aunque no solo de ella, ha coincidido en que la crisis de representación está en el centro de las explicaciones. Crisis de representación que va desde la complejidad en ver cómo se vincula el gobierno y la ciudadanía hasta efectivamente las terribles crisis institucionales que hemos tenido en el país, sobre todo de los partidos o de las propias instituciones políticas, problemas en los procedimientos, en las reglas del juego, en las reformas políticas que no terminaron de nacer y desaparecieron, como nos ha comentado Ana hace un momento, en cómo se ha fragmentado el voto,
en cómo esa fragmentación del voto tiene que ver con un conjunto de otros elementos, con identificaciones partidarias, con políticos amateurs que empiezan a actuar en la arena política en circunstancias complejas, y todo eso es un bagaje fundamental para poder, desde mi punto de vista, insisto, entender esta precarización de la democracia y la política. Pero, sin embargo, mi propuesta y espero provocación para la discusión es que necesitamos avanzar un poco más y que estas explicaciones ya han llegado a darnos mucha información, pero hay algo que todavía no terminamos de comprender del todo, y es por eso que vuelvo a mi idea original de moverme en el plano de las subjetividades y en el plano simbólico y en la manera de cómo esto efectivamente está afectando la democracia y las políticas peruanas. De alguna manera trabajar en esos que los economistas llamarían los no observables, ¿no es cierto? Allí donde efectivamente no puedo medir, no puedo hacer una evaluación conmensurable del asunto, pero que sin embargo están ahí precarizando nuestra vida social y política. Y para ello quiero tomarme la licencia de contarles cómo es posible que si hacemos un intento por reconocer al otro como sujeto político, es probable que podamos, no sé si desprecarizar la democracia y desprecarizar la política, pero por lo menos tratar de avanzar un poco para darnos cuenta que esta hipótesis es una hipótesis que vale la pena. Y es por eso que quiero contarles esta brevísima historia a partir de mi propia experiencia en el Ministerio de Educación, más específicamente en mi relación con el Congreso de la República. Durante el gobierno de transición, entre el año que empezó, como todos recordaremos, en noviembre del año 2020, como salida a la enorme crisis política que había en el país. El gobierno de transición actuamos en un contexto muy particular en el país, no solo en la pandemia y en la terrible segunda ola que nos tocó vivir en el país, sino además con la crisis social que la crisis sanitaria supuso, una crisis política que podríamos discutir, se inició en el año 2016 o probablemente antes, aunque un poco escondida bajo la alfombra, y solo sale en el 2016, pero también en medio de un proceso electoral agresivo, que terminó además en el 2021 como terminó luego unos meses después, con un gobierno de transición sin bancada y conformado por 17 de 19 ministros que no teníamos ningún vínculo con ningún partido político. Y entonces, con eso por delante, había que tomar decisión por dos cosas, como nos decía permanentemente el presidente Sagasti. Bueno, dejemos lo más ordenado que podamos estos 8 meses y 10 días del gobierno de transición, traten en cada uno de los sectores de priorizar algo que permita destrabar o avanzar aquello que no se pudo hacer durante estos 8 meses y 10 días y esperemos, por supuesto, con los objetivos principales de controlar y manejar la pandemia lo mejor que se podía y convocar a las elecciones en el plazo que se había determinado. Con eso en el sector de educación, uno de los sectores, el sector social más grande y el tercer sector social con más presupuesto, con más personal, con más unidades ejecutoras, que es la tortura para la entrega de la transferencia, porque cada universidad se demoraba en entregarme su pliego y por lo tanto no podíamos entregar el informe, decidimos dos cosas. Una, diseñar el mejor regreso virtual y presencial allí donde sea a clases en el año 2021, de lo cual no me voy a referir ahora. Y una segunda prioridad que era aprobar la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación.
porque con eso se podía contribuir a consolidar las reformas educativas que hacía 10 años el Perú había emprendido. La reforma docente, la reforma universitaria y la reforma curricular. Faltaban unos ajustes en la arquitectura institucional para que estas reformas, en las que creía y creo profundamente, necesitaban para poder ponerse en marcha. Y la Ley de Organización y Funciones del Ministerio lo que hace es eso, dar una nueva manera de cómo el Ministerio debe funcionar a partir de unas nuevas orientaciones que impactan en su estructura orgánica, pero también en las funciones que tienen, en su vínculo con las regiones. En un país unitario como el Perú, eso se vuelve cada vez más importante y sobre todo de cara a los problemas que hemos tenido para enfrentar la descentralización en el país. Y bueno, apuestas de por medio, en las que supuestamente llevaba las de perder, porque con estas circunstancias políticas el Congreso de la República no iba a aprobar una ley de organización y funciones, y menos en un plazo tan corto, emprendimos la tarea de hacerlo con una decisión clara en la cabeza, producto de lo que creo firmemente, es decir, en el reconocimiento de ese otro como sujeto político, y era construir un vínculo con las bancadas, y era construir un vínculo con el Congreso, con los congresistas. Bajo 4 puntos muy especiales. Uno primero, con una atención directa a los congresistas. Sabemos que los ministros pueden responder a cada uno de los pedidos de los congresistas a través de un oficio con el que te llega, y oficio que va y oficio que llega, y en tiempos de pandemia aún más, podía ser fácilmente respondido. Pero la opción no fue, no, atendamos a cada uno, presencial o virtualmente, según las circunstancias que podía. Un segundo era asistir, porque así lo permite la ley, salvo que Ana me corrija, asistir a las reuniones de comisiones del Congreso. Y fuimos a 187 reuniones. Asistimos a 24 reuniones de comisión. Y producto de eso, la última vez en una de las comisiones, le hacía broma al presidente de la Comisión de Educación y le decía que ya era parte del Congreso casi por haber asistido más que muchos de los congresistas que no habían ido. Lo tercero era responder a las demandas, ¿no es cierto? Las demandas que llegan del Congreso, y había que responderlas a todas, y responderlas de la manera más respetuosa y técnica posible, aun cuando algunos pedidos eran descabellados. Por ejemplo, una de las cosas que son parte de una especie de apariencia formalizada en el Congreso, es que los congresistas con absoluta validez llegan con una lista de códigos de los expedientes de las escuelas que quieren que sean construidas en sus regiones, sobre todo en las zonas rurales y en los pueblos más pequeños. Y esa solicitud válida, los congresistas saben que probablemente no van a ser cumplidas. Y el ministro o la ministra sabe que no va a poder satisfacer tampoco esa necesidad. Pero el hecho de sentarse a conversar y escucharse uno al otro y saber que efectivamente tiene el código 2024-4 de la comunidad de Tancarpampa en el sur andino para poder construir una escuela que se necesita, es claramente una relación que se establece. La mayoría de las preocupaciones que se tenían, probablemente por esto que la ciencia política nos ha explicado, ¿no es cierto?, que tiene que ver con políticos amateurs, por intereses muy pequeños, por problemas de representación, eran solicitudes muy micro, muy particulares, muchas de ellas, insisto, descabelladas, y algunas de ellas que no iban a generar ningún cambio educativo real en las regiones, salvo la buena intención, en el mejor de los casos, de los congresistas por atender sus localidades y sus electores. El resultado fue que en 7 meses, de los 8 meses y 10 días, desde el 18 de noviembre que entró el expediente al Congreso de la República, hasta el 18 de junio, cuando se aprobó,
el Ministerio de Educación contó con una ley de organización y funciones con una gran mayoría de los votos gracias al compromiso de los congresistas, incluso de aquellos a los que en otra oportunidad yo no hubiese conversado probablemente si no hubiese estado en la función de ministro. La LOF, entonces, la Ley de Organización y Funciones, fue aprobada y adicionalmente logramos impulsar 14 leyes que creíamos que eran necesarias y 73 leyes que no, explicando nuevamente en este vínculo conformado con los congresistas que esas leyes le iban a hacer daño al sistema educativo y las razones eran las siguientes. Y podíamos ayudarlos a preparar las respuestas para que efectivamente se den cuenta que esto era un problema. 10 o 12 de esas leyes ahora han sido aprobadas, muchas de ellas de la contrarreforma universitaria, pero quiero terminar con este relato contándoles que le atribuyo a esto, en estas condiciones particulares, que efectivamente logramos hacer lo posible por construir un vínculo con ellos y de reconocerlos como sujetos políticos, independientemente no solo de su bancada, sino de la imposibilidad del diálogo que a veces sucedía con ellos. Es verdad, como siempre me dice Rodrigo Gil, que tengo que tomar en consideración que ha sido un contexto muy particular y que no necesariamente es posible establecer este vínculo y este diálogo con algunos que, como por ejemplo ahora, no han querido o no quieren establecer ese diálogo. Pero mi respuesta es que lo que sucede ahora es que se ha renunciado a hacer política porque se ha renunciado a tener el diálogo, se ha renunciado a identificar al otro como este interlocutor válido. Estas primeras ideas faltan amasarse, como les decía al principio. Pero estoy seguro que hay que buscar más salidas para tratar de comprender lo que nos está pasando. Lo que tenemos no nos es suficiente, creo que no nos es suficiente, y no nos cansaremos en tratar de buscar qué otras cosas están asediando la democracia y la política en el Perú. Hace poco, Danilo Martuchelli, en su texto sobre el otro desborde, ha sostenido con acierto, aunque de manera muy riesgosa, que hemos abandonado en el país las grandes matrices de interpretaciones de lo que nos sucede y las hemos reemplazado por particularísimas explicaciones que han empezado, insisto, a ser insuficientes. Por eso es que en esa línea de complementar lo que tenemos hasta ahora es que quiero colocar fuera de la discusión central como reconocer al otro como un sujeto político, como un interlocutor válido, como una persona capaz de razonar en la esfera pública, es posible para superar nuestra crisis de democracia y de política. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, y gracias a Santiago, a Ana, a Clara Elvira también por sus presentaciones. Me toca una tarea difícil que es tratar de dar una especie de síntesis, respuesta, plantear algunas preguntas provocadoras que digamos, nos ayuden a avanzar un poco en la discusión, volviendo además siempre haciendo esta nota al pie, que es que pues, la tradición del instituto es una tradición crítica, ¿no? Entonces es muy bienvenida, digamos, las preguntas incómodas, y quiero tratar de plantear al menos una de esas para cada uno. Quiero empezar diciendo que me parece muy importante lo que menciona Santiago en términos de la polarización como elemento constitutivo de la democracia. Es decir, como elemento constitutivo en realidad de la dinámica política, ¿no? O sea, que eso se puede resolver democráticamente o autoritariamente, ¿no? Entonces, parte, digamos, del reconocimiento de la comunidad política, e incluso desde una tradición muy liberal como la de Hannah Arendt, es decir, bueno, todos somos, digamos, diferentes, pero iguales. Y en esa diferencia está precisamente el antagonismo, la posibilidad, digamos, de plantear
ideas distintas que en determinados momentos pueden llevarnos a polarización, ¿no? Que polarización tiene pues esta connotación de, digamos, algunas diferencias irreconciliables hasta cierto punto, pero que pueden tener en algunos casos espacios para la negociación, para convencer a uno u otro, pero que de todas maneras, como mencionaba Ricardo, pues para eso tú necesitas reconocer la validez del otro, ¿no? Volviendo a esta analogía futbolística, que eres rival, no enemigo, ¿no? Y en esa rivalidad uno puede tejer, digamos, estos espacios. Y la democracia, la promesa de la democracia, en realidad conversábamos ayer con Santiago, es una promesa muy sencilla, ¿no? Vamos a resolver esto de tal manera que no nos matemos los unos a los otros y que podamos además establecer horizontes temporales de mediano y largo plazo. Es decir, si yo pierdo hoy, tengo la esperanza de que en 5 años puedo ganar y en 5 años puedo renegociar y puedo seguir, digamos, construyendo a partir de ello las políticas, las normas, las reformas que considero que son mejores para la sociedad. Entonces, esa visión ideal de la polarización, del antagonismo, pues obviamente entra en colisión con otro, digamos, Santiago ha sido bastante hábil en quitarse de esa discusión y decir, bueno, yo no sé cuál es la buena y cuál es la mala. Quizás te provocaría pensar un poco eso, ¿no? En el debate de Estados Unidos en los últimos años se habla de la polarización tóxica, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es esto de la polarización tóxica que tiene que ver precisamente con esta idea de polarización sin reconocimiento, polarización sin la capacidad, digamos, de ponerte en la posición de que puedes perder algunos privilegios con tal de mantener cierto grado de cohesión social o construir cohesión social donde no existe? Ahí me animo a soltar algunas ideas que creo que tienen que ver no solamente con otro punto importante que mencionaba Santiago, que tiene que ver con la desigualdad. Y es que creo que el énfasis que pones es mucho en la desigualdad material. Hablas un poco de la desigualdad simbólica, de la que habla Ricardo también, pero creo que hay un elemento ahí importante, ¿no? Porque tú puedes tener sociedades muy desiguales como la europea en algún momento, o en Norteamérica, pero que al mismo tiempo construyen una especie de igualdad en la ficción. Algo que en los países latinoamericanos ha sido muy difícil de construir. Acá está José Luis Renique, que además ha escrito sobre eso para el caso peruano. Esa ficción, digamos, quizás es algo que nos falta, esa ficción como país, como sociedad, que nos permita construir o reconocer esa idea de que somos diferentes, pero iguales al final del día, es decir, somos peruanos, somos argentinos, somos bolivianos, y hay, digamos, un imperativo categórico, si quieres, para resolver las cosas en paz. Sin esa ficción, sin esa idea, creo que es muy fácil que podamos encontrarnos en momentos en los cuales pues la idea del antagonismo y la idea del otro, antes de reconocerlo, pues se convierte en una amenaza existencial, porque entonces se convierte en una suma cero, ¿no? Si yo avanzo mis intereses, el otro va a perder privilegios y entonces tengo que hacer todo lo posible para que esta situación no se revierta. Y por todo lo posible, pues todo lo posible. Y eso me lleva un poco a cuestionar también algo que mencionaba Santiago sobre esta perspectiva histórica, ¿no? Históricamente, más bien la polarización ha sido la tendencia en América Latina. Algo tiene que haber cambiado y quizás ahí te pediría una reflexión porque, claro, cómo se resolvía la polarización antes es muy distinta a la manera como se resuelve hoy y quizás tiene que ver con la idea de la incertidumbre. Quizás parte un poco de lo novedoso tiene que ver con esa incertidumbre que no existía antes, ¿no? Ya que has mencionado Santiago a Vargas Llosa, pues en conversación en la catedral hacia el final, cuando dicen, bueno, ¿y el final de Odría es el inicio de qué? ¿No? Entonces hay una apuesta por la incertidumbre que rápidamente se resuelve con, bueno, tendremos algún periodo de jugar a la democracia y seguramente volverán los militares en algún momento. Pareciese que lo que ha pasado en los últimos años es que eso se pone en cuestionamiento y entonces no sabemos cómo se resuelve. Ayer se hablaba de que la democracia se muere, ¿no? La democracia se erosiona, así como que cuando un niño va y dice, la taza se rompió, ¿no? No rompí la taza, sino que la taza se rompió. Y entonces cuando estamos pensando en esa lógica, pues me parece que también ahí hay un punto importante para volver a pensar, digamos, en esta idea de cómo y quién está detrás de estos procesos. Y en ese sentido, y con eso dejo el tema de la polarización, pues hay una paradoja muy interesante que nos planteas, que es esta paradoja de que ahí donde hubieron más bien cambios bastante más fuertes, donde hubo una izquierda
más hegemónica, no hay este famoso antagonismo de estas derechas más radicales, sino que más bien estas se empoderan en espacios más bien moderados, que habían sido celebrados precisamente por ser moderados. En tus casos, Uruguay, Argentina, perdón, Chile, Brasil, perdón. Y en el caso peruano uno podría decir lo mismo. Cuando uno piensa en los países andinos, las versiones más radicales de la derecha se empoderan en los dos países en los cuales ha habido o no ha habido giro a la izquierda, Colombia y Perú, ¿no? En cambio, en Bolivia y en Ecuador todavía la derecha, incluso la derecha más recalcitrante, sigue pensando en que hay una salida moderada, digamos, en oposición a lo que puede ser en su momento Correa o Evo Morales. Entonces esas como ideas las dejo por ahí porque me llevan además a pensar un poco en qué ha cambiado entonces en ese sentido, en esta polarización que hace que estos consensos que teníamos mínimos sobre el funcionamiento de la democracia, como planteaba Ana, en términos del reconocimiento de las elecciones, en términos del reconocimiento de las instituciones, pues hace que se vayan, digamos, erosionando. Creo que ahí hay una pregunta importante que responder en ese sentido. O sea, una primera tiene que ver con los actores políticos que efectivamente politizan la confianza en las instituciones, pero existe una ciudadanía ávida de responder a ese llamado. Y entonces, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿por qué en América Latina pues tenemos esta tendencia a desconfiar de esas instituciones, o por lo menos en casos como Perú? Y creo que ahí Ana suelta una idea que es muy importante, que tiene que ver con el funcionamiento de la democracia, ¿no? En el momento más auspicioso de la democracia, los peruanos seguíamos siendo bastante críticos con las instituciones y con el funcionamiento de la misma. Y ahí hay un dato que no viene del barómetro, sino viene del Latino Barómetro, que tiene que ver con la percepción que tiene la gente sobre quién gobierna. Y en el Perú o sea, digamos, en los países andinos es una tendencia de que, digamos, han sido bastante alta la idea de que son pocos gobernando para intereses muy particulares, pero cuando uno piensa en los casos en los que señalaba Santiago, ¿no? En Bolivia, en Ecuador, al menos simbólicamente hubo un momento en el cual la gente consideraba que había un gobierno que podía, digamos, responder a sus intereses. En Perú digamos, es alto y es una tendencia, no tiene cambios. O sea, seguimos teniendo la percepción más alta dentro de los países andinos de que los gobiernan pocos para pocos, y creo que eso también como te ayuda un poco a responder algunas de las cosas. Creo que eso también impacta a los medios de comunicación. Clara Elvira nos mostraba el dato del año 2012 con Humala. Creo que es menos Humala como personaje político y es más el momento, porque todas las cifras en realidad de confianza en las instituciones, satisfacción con la democracia en ese año en el barómetro de las Américas suben. Y suben porque la gente considera que después precisamente de esta campaña polarizada en su modo y con medios de comunicación parcializados, y con todo eso puede hacer respetar su voz. ¿No? Puede hacer que, digamos, después incluso teniendo un presidente claramente opuesto, que es el saliente, que es Alan García, una opción diferente como la de Humala puede ganar, puede asumir el poder y puede incluso animarse a llevar adelante algunas reformas, especialmente en términos de programas sociales. Entonces, esa idea precisamente simbólica, ¿no? Más allá de los efectos y de los resultados que tuvo el gobierno, en ese momento en particular, pues la gente sentía que había una democracia efectiva, ¿no? O sea, yo voto por A y A es electo, A asume el poder y A puede llevar al menos algunas de sus políticas puede llevarlas a cabo. Creo que eso se rompe el 2021 en el caso peruano, y en algunos otros países también empieza a haber esta discusión, pero es muy fuerte, entonces, y el papel de los medios de comunicación creo que se resiente ahí, ¿no? Y entonces, volviendo un poco a la idea de las preguntas y de plantearte o pedirte una reflexión, tiene que ver también con el rol que tienen los medios en este juego polarizante, porque por un lado, pues pareciese que efectivamente son los medios los que también ponen este discurso. Hay medios de comunicación que tienen el interés explícito por polarizar a la gente, pero también pareciera cierto de que también se van arrastrando un poco por esta tendencia social, ¿no? Entonces, más bien responden a lo que la gente pide, a lo que la gente demanda, porque entonces saben que su parrilla, que
que la gente que los consume pues está esperando o está conectándose para ver este tipo de discursos, ¿no? Eso pasa en Estados Unidos, creo que pasa también hasta cierto punto en el caso peruano. Y una última que tiene que ver un poco quizás con una reflexión crítica sobre los medios que tú adelantabas al final de tu presentación, y es que, digamos, esta tendencia que señalas o sea, pareciese que esta tendencia a presentar cosas como este programa Hablando Huevadas fuera pues efectivamente algo nuevo de la plataforma digital, pero yo recuerdo que más allá de algunos canales, el canal del Estado, en la señal abierta, pues el 90% de la producción tenía la calidad, probablemente con otras formas, y hasta más alejado de la gente, pero tenían exactamente la misma calidad edificante, informativa. Y eso incluye a muchos medios de comunicación. Parte, creo, del resentimiento de mucha gente con los, perdón, no solo medios de comunicación, sino medios informativos. Parte del resentimiento de la gente con los medios informativos tiene que ver con esta suerte de festival de trivialidades que se convirtieron en un momento, ¿no? De cifras de muertos, de robos, de no sé qué, o que en el peor momento de la crisis parecían más bien, digamos, programas de espectáculo. El congresista dijo esto, el presidente respondió diciendo lo siguiente, y parecía más bien Magali TV, ¿no? El periodismo de declaraciones, de ponerle el micro y ver qué congresista tiene la declaración más altisonante, y en un contexto especialmente post pandemia, con crisis económica, pues obviamente la gente resiente, creo eso, y siente y contribuye a la idea de que la democracia es trivial, que la información es trivial, y entonces si todo es trivial, pues dediquémonos a, como decía Ricardo, sumar individualidades, hacer nuestra vida, a avanzar nuestros proyectos personales y ver Hablando Huevadas mientras uno va trabajando, ¿no? Y si diste el salto a Estados Unidos y vives en Estados Unidos como migrante, pues lo ves en el Madison Square Garden. Y creo que esto me lleva un poco a la idea de lo que plantea Ricardo, que me parece que es muy poderosa. No tengo comentarios ni preguntas porque creo que es un testimonio bastante importante, pero que me lleva un poco también a reflexionar qué tanto estamos dispuestos, no solamente los políticos y los ciudadanos, sino también los académicos, a hacer ese ejercicio en la vida cotidiana, de reconocer al otro como interlocutor válido. Y esto me lleva al peor momento de la pandemia, en el cual se puso muy de moda la idea del experto, ¿no? Sin evidencia no puedes hablar, si no tienes un documento atrás, una correlación que muestre que lo que estás diciendo. Y entonces, efectivamente, eso es importante, científico, es positivista, pero por otro lado también desmerece, digamos, la voz de mucha gente que, digamos, tiene la posibilidad de expresar sobre todo sus frustraciones, no necesariamente propuestas. Ayer, y con esto cierro, en la mesa sobre el neoliberalismo, pues una de las conclusiones de una de las ponencias era, bueno, que alguien me muestre un modelo que funcione mejor. Bueno, podemos imaginar de repente hacia adelante, pero ¿por qué tendría que eso descalificar la petición de un ciudadano de que necesita algo mejor de lo que el sistema le está ofreciendo? Entonces creo que también desde el punto de vista de la academia, y aprovechando que esto es un espacio académico, pues tenemos que hacerme a culpa de todos estos errores y este tipo de comportamientos, porque creo que también han colaborado de alguna u otra manera a que esta crisis se profundice y a que haya cada vez mayor también desconfianza frente a pues, los académicos, frente a los expertos, frente a los reformólogos, a los caviares, etc. Y creo que es importante también hacer un mea culpa en ese sentido, ¿no? Y entonces creo que la experiencia que nos cuenta Ricardo en ese sentido es bastante interesante y creo que podríamos aprender mucho de eso. Entonces, con esas preguntas, inquietudes y reacciones un poco desordenadas, pues los dejo a ver, digamos, algunas de sus respuestas. Podemos ir en el mismo orden. Santiago, tienes el micrófono. Bueno, muchas gracias. Fácil. Muchas gracias, Paolo. Admiro en principio la capacidad de síntesis y de atar una mesa fragmentada en unos puntos que realmente son interesantes para la discusión y recibo con mucho entusiasmo los comentarios críticos. No sé si voy a responder todas las preguntas, fueron 4. Les recuerdo que tal vez tiene vinculación la primera con la tercera y voy a tratar de unirlas de alguna manera y responder a la segunda y la cuarta también juntas. Pero como respuesta inicial, Paolo me pregunta sobre
cuándo la depolarización es buena, cuándo es mala. Viene más o menos por ahí. Y la respuesta empieza porque mi propuesta hoy fue presentar cómo entiendo la democracia yo, y no es tanto como una suma de atributos como predominan en círculos politólogos gringos, ¿no? Como cumplís tal requisito o te acercás más a un ideal. Yo la entiendo como un sitio de disputa entre actores sociales, actores políticos, que alternativamente buscan expandir o constreñir tanto la inclusión democrática, el reconocimiento, el eje daliano como horizontal, por ponerlo de una manera. Sé que Dal es popular en el Perú. Y el eje vertical, ¿no? Son actores que tienen esos dos ejes en disputa. Y la democracia en sí nace de empates, no nace de un consenso sobre las virtudes o un consenso cívico alrededor de una norma. Nace de conflictos polarizadores, pero de empates. Álvaro García Linera los llamaba los empates catastróficos, ¿no? Que pueden en algunas condiciones conducir al desarrollo democrático y en otras no. Pero en general nacen de empates. Y empates que en principio unen actores que no tienen principios democráticos y aceptan participar del juego en ausencia de una mejor alternativa. Volviendo al último comentario. Las normas de confianza mutua de las que hablan autores como Levitsky y Ziblatt sobre la muerte de la democracia, cuáles son las normas que sostienen a la democracia, son endógenas a ese proceso. Se desarrollan a partir de la habituación, de cuánto los actores se comprometen a participar de ese juego. La falta del empate, ¿no? La falta del gridlock, como llaman en Estados Unidos, suele exacerbar cuando en contextos de altas asimetrías, cuando no existe el empate, tiende a exacerbar los dilemas del ganador, ¿no? A convertir ventajas temporales de la democracia en ventajas de más largo aliento, y las manipulaciones para inclinar la cancha, para reproducir ventajas, elevan los stakes de la competencia electoral, introducen incertidumbres, volviendo a tu tercera pregunta, esta manera de vincularla, ante una eventual pérdida, ¿no? Y introducen incertidumbres, animosidades recíprocas, que atentan contra el desarrollo mismo de la habituación democrática. Es ahí cuando la democracia, cuando la polarización es mala. Yo parto de la premisa que es mala cuando no existe. ¿Cuándo es buena? Bueno, ahí la condicionamos un poquito más. Y una de esas condiciones es cuando existen actores en contextos de asimetrías de poder comprometidos a incrementar o reproducir sus ventajas. Esto introduce temores, miedos, sobre el apego que tienen estos actores a las reglas del juego. Ahí es mala. Pero esas condiciones la hacen mala, no son una causa de la polarización, es decir, no son la causa de la erosión de la democracia, sino una consecuencia. Muchas veces se estudia, en el debate gringo hoy está el tema del retroceso democrático, el backsliding, y se suele estudiar a esto, a la polarización, como una causa de la erosión democrática. El libro, de hecho, Cómo mueren las democracias, es un ejemplo paradigmático de esta manera de pensar. Cuanto más polarización, más chances de erosión de la democracia. Yo revertiría el eje causal, digamos. Es la erosión como síntoma o la polarización como síntoma de un proceso de erosión en marcha, que es altamente polarizador. Pero bueno, la polarización, como les dije al principio, puede ser buena, puede ser incluso deseable, por muchos motivos. Puede unir, atar actores sociales heterogéneos y muy fragmentados. Puede fortalecer ejes de competencia, fortalecer la competencia programática, etc. Bueno, bajo muchas condiciones, pero es deseable que exista una competencia y polarización, conflicto polarizador ideológico, me parece de lo más saludable. Es el problema cuando genera estas incertidumbres sobre el apego a las reglas del juego. Un punto sobre la fragmentación que no apareció en las preguntas de Paolo, pero sí en muchas interacciones.
y siempre lucho con esta pregunta, ¿no? De cómo resolver el tema de la fragmentación, no cómo resolver el problema de la fragmentación, pero cómo pensar la fragmentación y bueno, uno me pregunta cada tanto, ¿no? ¿Es la fragmentación la causa de que se ve cierta polarización? Vamos, cuanto más fragmentos, más posibilidad de polarización. Yo creo que hay algo de esa idea. La polarización es el terreno más fértil, ideal para articulaciones binarias del espacio político, ¿no? Cuanto más fragmentado está el espacio, más capacidad de que aparezca alguien tratando de generar un sentido de identidad entre nosotros, los que nos reconocemos como nosotros, y ellos. Estas expresiones obviamente son más o menos expansivas o inclusivas, pero me parece que la fragmentación es el contexto fértil para eso. Y no sé si no respondí todas las preguntas. Voy a esquivar con un giro, un giro dramático, ¿por qué se empoderó la derecha radical en el Perú? Vamos. Paolo escribió una tesis sobre este tema, así que respondela vos, Paolo. Sí. Pero es que espero que me eximan de esa respuesta. Ustedes conocen mucho más que yo. Pero bueno, Perú sigue siendo parte del vecindario, ¿no? Y yo no sé si es necesario que haya existido una izquierda para que exista una derecha, digamos. Sería una parte de la respuesta. Digamos, no es inmune a dinámicas regionales pese a no haber atravesado procesos iguales, ¿no? Y bueno, con esa nota dejo mis comentarios y si hay más preguntas las atendemos más adelante. Muchas gracias. Gracias, Santiago. Ana. Muchas gracias. A ver, es una sola pregunta, pero igual creo que es una pregunta compleja y yo no sé si tengo realmente respuesta. Es que, ¿qué ha cambiado para que se dé la erosión, ¿no? Porque en estricto, si nos ponemos a pensar, no es que recién se haya creado la vacancia o que se haya creado recién la disolución del Congreso. De hecho, cuando se hacían estudios, vemos que desde el siglo XIX tenemos vacancia y algunos ejemplos se contaban mucho a propósito de los casos más recientes. Creo que de alguna manera lo que hay es la sensación de que hay que utilizar mecanismos más extremos, ¿no? Y creo que también esto en parte se responde por la fragmentación, en parte se responde por la crisis de representación también que mencionaba Ricardo, pero también al hecho de que en algún punto, y esto creo que es algo que todos hemos visto, la tirantez, digamos, de las relaciones ejecutivo-legislativo comenzaron a llevarnos hacia extremos, ¿no? Y creo que hoy estamos viviendo también ese post-extremos. En este momento, claro, yo creo que la situación es distinta, porque ahora más bien lo que vivimos es una calma sobre la base del que todos hayan acordado este clásico juego de suma cero, ¿no? En que nadie hace mucho porque no queremos mover, generar el efecto mariposa, y entonces finalmente lo que se intenta es más bien no mover nada para que nadie salga del poder, ¿no? Que ya es una situación diferente, creo que preocupante de otra manera, ¿no? Porque se siente una suerte de inamovilismo y por tanto una situación también de desafección, fastidio, descontento, ¿no? Yo creo que igual esto que comentaba de que tengamos cambios normativos, sobre todo vinculados al hecho de limitar al Ejecutivo, pero permitirle al Legislativo que pueda seguir haciendo, en muchos sin casi límites, es también, creo, parte de un paquete que muchos percibimos del Congreso buscando beneficios individuales, una vez más, ¿no? Creo que no percibimos las reformas hoy como reformas estructurales, sino como reformas pensadas en este gran paquete del beneficio personal, ¿no? La reelección no pensada porque yo quiero favorecer la continuidad y la estabilidad y la creación de carreras profesionales, sino porque yo quiero quedarme en el poder 400 años si pudiera, ¿no? Y por otro lado, exonerarme de requisitos, ¿no es cierto? Yo, a pesar de no tener 45 años, yo sí puedo ser congresista porque yo me exonero del requisito y favorezco a mis intereses privados. Entonces, creo que también va un poco en esa línea. Igual coincido con Paolo que el dato de que gobiernan pocos para beneficio de pocos, sin duda, que también está detrás de mucho de lo que se debatía ayer, definitivamente también está detrás de parte del descontento, ¿no? Yo no quiero destruir la experiencia feliz de Ricardo. Yo tengo una experiencia distinta con el Congreso. Creo que también enmarcada, no solo la vacancia, que por cierto, ¿no? Bueno, en fin, esto creo que fue más pública. Esta fue más pública y más pública y notoria, pero digamos, las menos públicas y más y parecidas, también existentes, digamos, no era lo mismo, no era fácil lidiar con el Congreso a pesar de la buena voluntad, ¿no? Entonces creo que
hay varios factores que están detrás de la posibilidad de tener una buena relación con el Congreso, ¿no? Creo que no basta solo el reconocimiento en términos del buen trato, la buena disposición, el mandarles proyectos. O sea, nosotros desde el Ministerio yo puedo garantizar que lo hacíamos. Es cierto que la relación era muy tirante previo a mí, al margen de mí, ¿no? Obviamente eso no lo voy a negar porque eso existía. Pero yo he sido testigo y he sido partícipe de diálogos que se intentaron tener con el Congreso para que, por ejemplo, no hicieran cosas como aprobar normas inconstitucionales, ¿no? Argumentos técnicos presentados, tanto constitucionales como legales, como económicos, presentados por mí, por la ministra de Economía y el Congreso, que nos dijera, igual lo vamos a aprobar, ¿no? De hecho, no puedo decir quién, porque todavía creo que no ha prescrito la posibilidad de decir esto, pero un congresista me dijo en una reunión privada de 3 personas, frente al presidente del Congreso de ese momento, que igual nosotros la podíamos observar y si considerábamos que era inconstitucional, que fuéramos al tribunal, ¿no? Que ellos lo iban a aprobar igual. Entonces, claro, cuando yo le replico a esto que mientras esa norma estuviera vigente, pues surgía efectos y había que aplicarla, me dijo, bueno, pero eso no es nuestro problema, ¿no? O sea, ese era el nivel de interacción que teníamos con el Congreso, lamentablemente. Y yo, como digo, yo entiendo que esto en un contexto de la relación más grande que se daba, ¿no? Entonces, no quiero, por supuesto, como digo, decir que no basta solo el reconocimiento de la otra persona como un sujeto político, pero creo que no basta a veces cuando ya hay otros factores externos que también son parte del debate y de la interacción, ¿no? Creo que también es importante decir que me evocaba cuando aludía a Ricardo a la idea de sujeto político el hecho que hoy se cuestiona mucho cómo el gobierno no reconoce a los ciudadanos como sujetos políticos, ¿no? Cómo pretende que sean sujetos más bien receptores de política pública, ¿no? Cómo se queja cuando los ciudadanos, las ciudadanas quieren, no sé, decir cosas, decidir cuestiones, ¿no? Un poco en la línea de lo que se decía de, tú estás para recibir políticas de salud, para recibir educación, para que te dé tu obra, ¿no? Tú no puedes cuestionar por qué yo apruebo esta ley o por qué yo hago esto, ¿no? Creo que también es parte de los problemas que también se han generado, ¿no? Yo solo cerraría con, no sé si algo esperanzador, pero bueno, no lo sé. Hace poco leí en realidad a Levitsky en una revista de elecciones que publica justo la OMPE, de hecho estuvimos con Paolo en la presentación. Levitsky tiene una visión según la cual, y claro, Santiago aludía a este debate más americano sobre esto, en la línea digamos, de la regresión democrática, ¿no? Levitsky tiene una posición según la cual él dice que en realidad hay una cierta resiliencia de la democracia de manera global, ¿no? Y una resiliencia que está dada con la idea de que no hay la posibilidad de sostenibilidad, de consolidación autoritaria en un largo plazo, ¿no? De que, claro, el autoritarismo existe, pero que no va a durar mucho tiempo, ¿no? Y si nos damos cuenta, cuando escuchamos a Vergara o escuchamos a Barnechea, de alguna manera tienen una conclusión parecida, ¿no? De que, claro, podemos estar en un momento horrible, y sí, yo creo que coincidimos en que estamos en un momento difícil, ya voy. Pero que, de todas maneras, hay una cierta esperanza en que este autoritarismo no necesariamente va a continuar porque no tiene capacidad para continuar. Y en ese sentido hay que pensar en mecanismos de participación y de otro tipo para eventualmente ser parte de esos factores de democratización que el BIDEM, por ejemplo, señala el año pasado. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara Elvira. Ya, muy bien. Yo, rapidito, porque es imposible responder lo que me has planteado, porque esa es la fórmula de la Coca-Cola de los medios. Yo creo que hay un hedonismo de las audiencias. Creo que la gente ve lo que quiere ver y no quiere incomodarse. Y sí creo que los medios terminamos en esa dinámica. Y solo cuento una experiencia diaria, permanente, en Epicentro. Nuestro público es muy fiel. El público chico de Epicentro es fiel y amoroso. Algunos de los presentes nos ven, nos siguen, nos comentan, pero a veces entrevistamos a gente que incomoda un poco más y empiezan a decir, chao, me voy, se me cayó Epicentro, no quiero oírlos. Y es muy duro, porque claro, uno dice, ¿qué hago? ¿Entrevisto solo a los que quieren escuchar, con los que están de acuerdo? Bueno, es que todos vivimos en la dinámica del algoritmo y en esa especie que yo llamo de hedonismo. ¿Para qué voy a oír a este tipo que me cae mal? ¿Para qué voy a oír a esta persona que no piensa como yo? Y eso
abona en la polarización y, por supuesto, además es un síntoma de la fragmentación tan complicada. Y pues, por otro lado, yo creo que se parecen el periodismo y la política en muchas cosas, y una de esas es en el populismo, que es, pues los políticos ofrecen cosas que la gente quiere escuchar, y los periodistas también muchas veces dicen cosas que las audiencias quieren escuchar. Y entonces ahí terminan en la misma dinámica de los políticos. Sobre lo de los muertos en la televisión tengo una tesis doctoral, pero no voy a hablar de eso aquí. Gracias. Muchas gracias, Clara Elvira. Ricardo. No tengo ninguna pregunta, pero por alusión, solo dos comentarios muy breves, ¿no? El primero es que, gracias Ana, porque pareciera que fue una relación feliz, pero no fue una relación feliz. Fue una relación trabajada día a día, pulso a pulso, para probar también de alguna u otra manera mi hipótesis de que el otro existe, ¿no es cierto? Y existe como ese sujeto político, más allá de como ser humano, como persona, que por supuesto existe. Y en ese vínculo es donde se podía construir algo políticamente, ¿no es cierto? Además de la sustentación técnica de qué, por qué podría pasar. Y es por eso que me animé a seguir pensando en esto. Y por eso cuento esta historia muy chiquita, está en el texto, voy a ampliarla, y es que en mis conversaciones de los lunes con Julio Kotler, era el año 2012 y uno de esos lunes me dice, mientras tomábamos el café aquí arriba, me dice, oye, ¿qué ha pasado con la ley de docentes que acaba de aprobar Pati Salas y la están atacando como loco? Pegándoles, cuando la ley no solo pareciera buena y puede estar en discusión, sino que se basa en la ley justo anterior de quienes la atacaban. Y entonces empezamos ahí unos meses de discusión respecto de esto, del otro, ¿no es cierto? Julio me quería meter la idea de la inconsistencia de estatus y yo el no reconocimiento de Honneth, y en esas discusiones pasaron muchas tazas de café y muchos lunes por la mañana, pero sobre todo la idea de seguir pensando que efectivamente si no construimos ese vínculo de ese otro sujeto político, es muy probable que la situación vaya a cambiar un poco. Sin duda no es el único punto, claro que no, es algo que complementa y a veces hasta explica, porque mi segundo punto tiene que ver, y acá vamos a cumplir, Santiago, la promesa de pegarle a Guti. Yo creo que la polarización, en línea de lo que mencionaba Santiago, es más bien una consecuencia. Y parte de esas causas tiene que ver con esta insistencia terca que tengo respecto al reconocimiento del otro. Porque en el momento en el que efectivamente no lo reconozco es donde probablemente aparezca cada vez más esta posibilidad de polarización y por lo tanto nos estamos moviendo en el campo de subjetividades. Ayer Alberto mencionaba, creo que con razón, que el neoliberalismo se había desvanecido. Y ponía ejemplos políticos, ponía ejemplos económicos de cómo esto se fue desvaneciendo y cómo no es que haya fracasado o no, sino que se fue desapareciendo. Y yo creo que tiene razón en mucho de lo que dijo, pero en algo creo que no. Y es que no consideró que probablemente donde persiste esa idea, partiendo del supuesto que el neoliberalismo es este proyecto intelectual y no solo una manera de funcionamiento de la economía y el Estado, es que sí penetró en las subjetividades. Y penetrar en las subjetividades es el ejercicio probablemente más difícil de instalar, pero también del que ese es más difícil de salir. Y por lo tanto, cuando hablamos de este reconocimiento del otro como sujeto político en la política y en la democracia, en el fondo estamos hablando de cómo hay un conjunto de subjetividades en las que el individuo pesa mucho más que las relaciones. Gracias. Muchas gracias, Ricardo. Creo que una de las ideas centrales, en todo caso, pasa también por pensar pues, qué entendemos por democracia, ¿no? ¿Qué entiende la gente por la democracia y qué buscamos a veces imponer como concepto de democracia? Creo que es importante. Y con eso agradezco a nuestros invitados por el debate, al público que nos ha acompañado de forma presencial y virtual en esta actividad.
Y los invitamos precisamente a participar de la siguiente mesa, Fragmentación, Política y Polarización, en la que participarán Eduardo Bayón, Violeta Bermúdez, Rodrigo Gil y Omar Coronel, que se llevará a cabo a las 5 de la tarde. Mientras tanto, pueden disfrutar de un breve refrigerio acá en la sala. Y me piden que les recuerde que en la librería hay 20% de descuento en los libros.